me parece, no sé si de encuesta o entrevista, me fijo bien. Hola Nerina, ¿cómo estás? Buen día, profe. Hola Ignacio. Había quedado un pedacito, digamos, sin ver, así que vamos a ver ese pedacito, vamos a retomar esa parte y veo con ustedes algunas cosas que quedaron del Google Docs, ¿sí? Para que las veamos juntos. Tengo retildado la videollamada, no sé si ustedes me ven tildada. No, profe, se ve bien. Ah, bueno, no, entonces es mi compu. Bueno, vamos a esperar entonces un ratito. Hoy es 7. Me asustó un poco el tema de las clases que nos quedan. Como que nos faltan 2 unidades. Pero bueno, hice como un compendio, digamos, de las cosas como más importantes de las 2 unidades. Y vamos a ver eso y les voy a explicar bien la modalidad de los parciales que faltan. Y la IEFI, ¿sí? Porque bueno, hasta el 12 de noviembre tenemos clases y después ya viene toda la instancia de la IEFI, de los recuperatorios, y toda esa parte. Así que bueno, vamos a ajustar lo más que podamos los tiempos, cosa que lleguemos, ¿sí? Yo estuve corrigiendo, no, esto es el segundo C. Bueno, estuve ya poniéndoles los entregados, no entregados de los trabajos prácticos. Acuérdense en que todos los trabajos prácticos tienen que estar entregados para rendir, o sea, para finalizar y aprobar la materia, ¿sí? Así que para la IEFI o para rendir el examen final, todo eso, tienen que estar todos los trabajos prácticos entregados. Solo lo que dicen trabajo práctico, ¿sí? No, los de autoevaluación no, son optativos. Profe, Sí. ¿me escuchan? Sí, Valen. Sí, sí, te escucho. ¿Qué onda con las notas que compartimos con el profe de organización? Todavía no Eh, terminaron de corregir lo de los videos y eso. Les estuve mandando, me quedan del grupo de ustedes, me faltan 6 grupos por enviarles la nota, pero a la mayoría yo les estuve mandando la nota. Yo pongo una nota y el profe de organización pone otra. Tenemos dos, o sea, cada uno pone una nota distinta. A lo mejor coincide, a lo mejor no, a eso me refiero. Ah, bueno, gracias. Pero yo les estuve enviando, ¿les han estado llegando, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, me quedaban 6 grupos nomás del curso de ustedes. Tengo de los otros cursos también. Pero voy más rápido que la vez pasada. Sí, profe, a mi grupo ya le llego. Bien, bien, bien. Sí, me quedaban poquitos grupos. No, Eh, recién escuché entrecortado lo que le contesto a Valen, pero el profe de organización va a poner su nota separado, profe. sí, tenemos notas distintas. Porque, Ah, digamos, bueno. yo evalúo los contenidos de mi materia y él los de la suya, digamos. Así que sí, Ah, bien, profe. Hola, tenemos profe. notas distintas. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bueno, no sé, esperamos un ratitito más, así hay Es que muchos solución para los creyeron que le chicos. había cedido Falta la hora a la profe. que Agus, Que muchos creyeron que le había cedido la hora a la profe de fármaco. en realidad ella me dijo que como iban pasando de a dos, me dijo que a lo mejor los que estuvieran, que iban a estar conmigo en la clase, pero a lo mejor ella los llamaba y se iban, rendían. Así que bueno, no hay drama con eso, ¿sí? Eh, bueno, les voy tomando nota, les voy tomando el presente. De los que están acá, ¿quién tiene que rendir con la profe? Así yo anoto que posiblemente se vayan a rendir. Creo que los que estamos todos acá ya rendimos, me parece. ¿Se rindieron? Yo no rendí, pero soy la 20 y pico, o sea, no creo rendir hoy. Bien, bien, bien. Bueno, entonces yo voy anotando los que están acá si ya me quedan presentes. Cándida, Díaz Valentina. Díaz Valentina. Tomás, Miers, Tomás y Luis, Ignacio, Nerina, Silva, Nerina, Y abajo estoy yo. 7, Agustina Tavares, Anto Cheuqueman,
La Chaise Valentina, Echerín Leandro. Después se me va a hacer un lío cuando empiezan a entrar todos juntos. Bien, Leandro, Jessica Bianchini, Corchero Candela, Valles Ana Paula, Esparza Florencia, Hola, profe. hola, y Jennifer Moros. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bueno, listo, ya están, por lo menos están anotados. Si tienen que ir a rendir con la profe, por lo menos ya tienen acá, están anotados. Bueno, chicos, a ver cómo podemos hacer. Si no, de última. Bueno, igual es una partecita nomás que faltaba de lo que era encuesta y entrevista. ¿Se acuerdan que nos quedamos medio cortos de tiempo en la clase pasada? Les comentaba a los chicos que yo en la clase pasada les subí en el Classroom un tutorial del Google Forms, sería como una partecita que nos había faltado la primera vez. Ese tutorial les va a hacer falta verlo para poder hacer el trabajo práctico que tienen que presentar el domingo, ¿sí? Así que si no lo vieron todavía, véanlo para que sepan cómo hacerlo. A aquellos que rinden la IEFI, yo les voy a pedir de cada formato que hemos visto, van a armar un portafolio digital. Yo les voy a explicar bien. Pero la idea es, por ejemplo, que dentro de ese portafolio digital, ustedes en la IEFI, que es individual, cada uno tenga su portafolio digital. Y en ese portafolio, ¿qué va a contener? Va a contener una infografía, va a contener un Google Forms, va a contener un PowerPoint o presentación de diapositivas y un Excel, ¿sí? La unidad número 5 van a tener que hacer un documento escrito, por eso ahí voy a evaluar el tema del formato edición de texto. Así que como que al fin del año, todos como que tienen que manejar todos los formatos que hemos visto en clase, ¿sí? Por eso es que les digo que, bueno, que por ahí si están acostumbrados que en el grupo siempre hay uno que lo hace o cómo se llama, bueno, traten de todos manejar todas las herramientas. Aparte, sobre todo por ustedes, más que por la nota que yo les ponga, ¿no? Es para que aprovechen esas herramientas que tienen acá en esta materia, ¿sí? Sí. ¿El parcial 5 va a ser en grupo también? El parcial 5 va a ser en grupo y el parcial 4 va a ser en grupo. Lo que no es en grupo es la IEFI, que es individual. Y con respecto a lo que me Profe, nosotros hacemos los portafolios y tenemos que entregar, o sea, lo arman y el día ese, cuando se conectan, yo les voy a decir más o menos en qué horario se van a conectar y todo, me lo presentan, ¿sí? Me van explicando, me van mostrando cómo armaron cada formato. Sería eso. Ya lo van a entender mejor porque la IEFI está conectada con el parcial 5, ¿sí? El último parcial que rinden conmigo está conectado con la IEFI. Es digamos, el portafolio sería en base a un trabajo que van a hacer en el parcial 5. Y con respecto a lo que me preguntaba, a ver, espérenme que me ingreso, Sofi Palumbo, Sol Laza, ahí les pongo el presente, chicas, Palumbo. Hola, profe, buen día, soy Paloma. Hola, ¿cómo les va? Bien, profe, todo bien. Sol y Gudiño Lucía. Y voy. Bien. Profe, o sea que el parcial 5, hacemos el parcial y la IEFI va a ser el portafolio. Sí, ahí les explico bien. Espérenme que estoy anotando quiénes van ingresando. Pamela y Pamela Gijena. ¿Y quién más entró? Espérame, yo se me salía. Bueno, Pame, hola. Agustina Morales. Bien. Les decía, chicos, que ¿quiénes rinden la IEFI? Rinden IEFI los que estén en condición de alumno promocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se han sacado en todos los parciales 7 o más y que tienen el porcentaje de asistencia en mi materia que corresponde al alumno promocional, ¿sí? Aus, sí, ahí te anoté, Aus. Profe, ¿qué porcentaje es? Disculpe.
Ahora acá no lo tengo, pero se los han enviado porque me han mandado a mí también. ¿No les llegó al correo de Quintos? Creo que el ¿Les 70% enviaron? de las clases asistía, o el 80, entre el 70 y el 80. Sí, creo, no sé si es el 75, pero no estoy segura. Y en alumnos que, sí, creo, pero fíjense porque les ha llegado a mí me llegó el correo de Quintos, les ha llegado, digamos, como un recordatorio de todas las condiciones, cómo es el tema, si son promocional, si son regular. Pero, Hola, Andrea. profe, Sí. ¿la IEFI no la rinden todos? O sea, tanto regular como promocional. Tengo entendido que es solo para el promocional, la IEFI. La profe Ah, de porque fármaco recién dijo que la sí. profesora elegía como quería, si a todos o a algunos. Bueno, voy a volver a revisar porque según lo que yo leí, la IEFI era para los alumnos promocionales, pero bueno, voy a revisar de nuevo, porque se supone que la IEFI, si vos te sacas 7 o más, ya aprobaste la materia. Si no, o sea, es una instancia, si no, digamos, no, tenés que rendir el examen, digamos, de alumno regular. Pero bueno, por las dudas les averiguo, porque yo entendí eso, pero a lo mejor yo entendí mal. Como el año pasado fue distinto, no hubo IEFI, así que bueno, les averiguo, les consulto, chicos, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Moine Melanie, les voy anotando, y Molina Belén. ¿Cómo les va, chicas? Bueno, ¿alguien más? Yo los fui anotando a medida que iban entrando y los iba nombrando. ¿Hay alguien que no nombre? Yo, profe, recién Bien. entro. Andrés, sí, no, pero sí te anoté. Ah, bueno, profe, gracias. Sí, estaba anotado. Moine Melanie. Milagros Belén Carrizo, no te anoté. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va? Bien, recién me conecto. Hola, profe. Bien, ¿cómo les va? Sí, ahí les anoté. ¿Y alguien más que no haya anotado? Belén, sí te anoté. Yo, profe. Sí. Molina. Bueno, Sí, profe. te voy a entrar y sí te anote. Bueno, entonces, volvemos al tema. La unidad 5, vamos a trabajar. En la unidad 5 vemos las TICs que están aplicadas al área de salud, ¿sí? Entonces ahí vemos historia clínica digital, telemedicina, registro electrónico digital, sería digitalizar, es como ustedes piensen en el hospital, en un dispensario, en una clínica, todas las cuestiones que se pueden hacer a nivel administrativo, a nivel atencional al paciente, bueno, vemos cómo las TICs pueden mejorar esa atención que ya existe, que ya está, ¿sí? Por eso hablamos de incorporar esta digitalización en todo lo que podamos aplicar y en qué soluciones brindan las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, específicas del área de salud. Ha habido un auge muy grande después de lo que fue la pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia es como que realmente observamos que, bueno, al no estar la presencialidad, no poder ir a atenderme a un hospital normalmente, necesitamos de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Hola, Ivana, ahí te agrego. Hola, profe. Bien, hola. 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 Qué hermoso. Bueno, entonces, chicos, en la unidad 4, ¿sí? No los quiero marear. En la unidad 4 vamos a trabajar los tipos de texto escritos, tipos de texto, y vamos a trabajar la clase que viene, no se pierdan la clase que viene, porque vamos a trabajar el tema de los tipos de texto, ¿sí? Que hay, y vamos a hacer como una relación de ejemplos concretos con documentos que ustedes como instrumentadores quirúrgicos van a manejar en su trabajo, ¿sí? Yo voy a tener con el segundo el día viernes, me va a acompañar la profe Ale Ramírez, y a esa clase yo la voy a grabar, así se la subo a ustedes, porque siempre es muy rico, digamos, también escuchar de parte de un instrumentador quirúrgico toda la experiencia, ¿no? Y en esto específicamente de la... ¿le pueden decir a Kimberly que sin querer toqué, no le di para ingresar, si puede volver a ingresar? Me confundí de... Ahí está, ahí está entrando.
Hola Kimberly, ¿cómo estás? Bien, entonces les decía, chicos, que voy a grabar esa charla, o sea, el día, vamos a tener clases normal la semana que viene, pero yo esa clase con la profe la voy a grabar y se las voy a subir para que el que la quiera ver y bueno, y suma y complementa con todo lo que ustedes, mi clase más la de ella también, ¿sí? Bueno, bien, entonces, en la unidad 4, yo uno de los tipos de texto que les voy a enseñar a hacer es plan, programa y proyecto, ¿sí? Con esa idea de cómo se hace un proyecto, ustedes en la unidad 5 van a tener que armar un proyecto. Ese va a ser el parcial. Armar un proyecto y el parcial 5, ¿de qué es? Ustedes tienen que buscar algún problema, alguna situación problemática dentro del área de salud. Tienen que pensar que es un hospital ficticio, ¿no? Pueden pensar en un hospital, en un dispensario, en una clínica, que tiene alguna situación problemática que las TICs vienen, digamos, a brindarle una solución. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado con el tema de... Bueno, no hay problema, Valentina, no te hagas drama. Con el tema, por ejemplo, de los turnos. Vieron que sacar turno, y más si no tenés hora social, es todo un tema sacar turno, que te den un turno rápido, que no sea irte a las 5 de la mañana a un lugar a buscar turno. Entonces, esto de que la llegada de las TICs, digamos, y el aplicar a lo mejor un software, a lo mejor una aplicación para celular, a lo mejor entrar a una página web, ¿sí?, para sacar un turno y a no hacer que la persona se tenga que ir en persona, que pierda tiempo, o otra cosa, pensar en un software que te permita organizar esos turnos, porque a veces, ¿qué pasa? Hay una secretaria para todo un hospital y tiene que digitar todos los turnos del hospital y bueno, se le arma un lío bárbaro y siempre hay un turno que se sobrecarga, no hay respeto por los horarios de turnos. Entonces, por ahí, si está digitalizado, si hay un software que como que maneje eso, es como mucho más, optimiza mucho más el servicio, ¿sí? Hola Lourdes. Así que bueno, después cuando veamos la unidad 5, yo les voy a explicar todas las maneras que tienen las TICs de, digamos, de brindar un servicio al área de salud, y ustedes van a tener que buscar un problema que dé solución a las TICs, ¿sí? Y ahí armar un proyecto, ¿sí? Ese es el parcial 5. Sí, Lourdes, te escucho. Bueno, ¿se acuerda que yo había hablado con usted por el tema de los grupos? El trabajo que hay que entregar el domingo, ¿puedo hacerlo sola? Sí, no hay problema. El del trabajo práctico de los Google Forms, de las encuestas, no hay problema, sí. Sí. Bueno, bien, entonces, les decía, la IEFI va a tener que ver con eso. El portafolio digital, ¿qué va a ser? Va a ser partes del proyecto. Los proyectos tienen partes, ¿sí? Tenemos la fundamentación, los objetivos, la evaluación, la difusión, tienen como distintas partes. Todas esas partes, ustedes me la van a presentar en el parcial de la unidad 5, me lo van a presentar por escrito en un texto, ¿sí? Me lo van a presentar como se presenta un proyecto que es en formato texto. Después, las partes del proyecto, hay partes específicas que se pueden aplicar en Google Forms, una infografía, yo les voy a explicar bien eso, pero por eso les digo que tiene conexión la IEFI con el parcial 5, ¿sí? Por eso les digo, bueno, ya cuando avancemos un poquito más se va a entender mejor, pero la idea es esa, ¿sí? Bien, chicos, y con respecto al parcial 4, les cuento que tenemos la clase que viene, una clase más, y ya les daría, la tercera clase ya sería el parcial 4, la entrega del parcial 4. Así que en la clase que viene yo les voy a dar la consigna del parcial. Lo estoy armando, pero la idea es que por grupo van a tener que investigar un documento escrito que utilizan los instrumentadores quirúrgicos y en base a eso me van a tener que presentar un informe, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar más en profundidad, ustedes quédense tranquilos, pero es esa la idea. Les doy un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es un checklist? ¿Sí? Entonces el grupo, si elige checklist, me van a tener que hacer un informe sobre qué es un checklist, qué información necesita, quién lo carga,
en qué momento se carga, qué tipo de texto es, ¿sí? Yo ya les voy a decir, pero yo les voy a dar como posibles temas, que cada grupo elija un documento escrito que utilizan habitualmente los instrumentadores y ustedes van a tener que investigar sobre ese documento. ¿Y los temas, profe? Sí. ¿Los temas se pueden repetir? Sí, seguramente se van a repetir porque no hay tantos y son muchos ustedes, son muchos grupos. Entonces, posiblemente a 2 grupos les toque el mismo tema, ¿sí? Profe, ese informe después lo tenemos que defender. No lo tienen que defender por oral, pero sí les voy a pedir, aparte de ese informe, les voy a pedir que ustedes armen, la idea es esta. Vieron que el soporte papel es muy necesario, el soporte papel, siempre es como que, más allá de todo lo digital, el soporte papel como que tiene que estar presente. Lo ideal sería ambas, ¿no? Tanto lo digital y el soporte papel sería lo óptimo, lo ideal. Entonces, ustedes van a tener que investigar todo de cómo es ese checklist, qué información tiene, todo eso que yo les dije, el checklist y otros que les voy a dar, ¿no? Pero la idea es que ustedes van a tener que planificar, tienen que armar, ¿sí? Uno digitalizado. Para eso pueden usar Google Forms o el Excel, ¿sí? En cualquiera de esos 2 formatos, dependiendo de qué les parece a ustedes más óptimo, me van a tener que armar la versión digital y me van a tener que presentar el informe, que es cortito, pero contarme un poquito de en qué consta ese documento. ¿Se entiende la idea del parcial 4? ¿Y Bueno, puede ser, por ejemplo, lo que es el consentimiento informado? Bueno, por eso yo, para eso estoy hablando con las profes de prácticas, que son instrumentadoras, y ellas me van a dar cuáles son los posibles documentos escritos que vamos a hacer, que vamos a trabajar, ¿sí? Porque, Profe, bueno, sí. yo no entendí muy bien la parte de la digitalización. O sea, por ejemplo, yo elijo un checklist que hago un Google Form o en formato checklist o en donde lo hago. Es copiar, digamos, la información. Claro, sería así. Primero me tienen que presentar un informe de qué es ese documento, ¿sí? Yo les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me van a armar como un informe de que me tienen que presentar qué es ese documento, en qué consta, para qué sirve, cuándo se utiliza, quiénes lo cargan. Bueno, eso sería un informe escrito, me van a mandar un Word donde esté esa información. Y después, la idea es meter las TICs en el área de salud, digitalizar soportes papel. Entonces, ustedes van a tener que pensar y armar, ¿sí?, un formato digital de ese documento escrito. ¿Para qué? Para que ustedes el día de mañana, por ejemplo, si están trabajando, lo propongan en su hospital, demuestren que no es tan complicado hacer una cosa digital y, bueno, y todos los beneficios que trae, digamos, hacer cosas digitales, ¿sí? Subirlos a una nube, por ejemplo. Entonces, la idea es que de acuerdo a lo que les toque, por ejemplo, si les toca un checklist, ¿sí? Bien, a ver, pensemos en un checklist. El formato que tiene me serviría un Google Forms. Me podría servir, ¿sí? Ahora, hay que pensar qué sería lo óptimo para ese momento. Ustedes piénsense en el momento que hacen un checklist. ¿Qué sería lo óptimo? ¿Podrían hacerlo desde un celular, desde una tablet, teniendo acceso por ahí a algo? Digo celular o tablet porque es como lo más, manualmente es como más fácil que estar con una computadora, ¿no? Pero, bueno, pensemos. ¿Serviría más un Google Forms? ¿Podría hacerse con un Excel? Sí, tranquilamente. ¿Sí? Yo les puedo enseñar, incluso hay forma de hacer en el Excel las casillitas de verificación. Entonces ustedes directamente cargan las preguntas y pueden armar 2 casillas de verificación, una que diga sí y una que diga no. Y lo único que hacen es tildar la correcta, ¿sí? O sea, ustedes tienen que pensar, diseñarme un formato que sirva como checklist, ¿sí? Si les toca, por ejemplo, la lista de, no lo tengo acá, bueno, tengo el cuaderno que estuve ayer en reunida con la profe de práctica, me iba diciendo algunos, pero es ese listado del, digamos, de gastos o de consumos, puede ser, donde van poniendo lo que utilizaron en esa quirófano? cirugía. ¿La que se utiliza en quirófano? La que se utiliza en quirófano, sí. Que ustedes van marcando, digamos, qué gastaron, qué consumieron, para después poder reponerlo y eso. Informe de gasto se llama, ¿puede ser? Bien. Sí, profe. Sí, algo así, profe. Bien. Bueno. Entonces, por ejemplo, el otro grupo le toca ese, entonces tienen que pensar algo que sea
ágil, que sea práctico, que sea viable, ¿sí? Pueden hacerlo, como les digo, en Google Forms o lo pueden hacer en Excel, ¿sí? Les digo esos dos formatos porque por ahí es como lo más fácil y rápido de hacer, ¿sí? Y que es fácil después a la hora de cuantificar, ¿sí? El Una Excel, historia clínica, profe, también puede ser. bueno, la historia clínica también la tengo ahí en cuenta como otra posible, porque ahí a la hora de cargar datos, ustedes, por ejemplo, a la hora de hacer una historia clínica, ¿qué les conviene? Les conviene, supongamos, hacer un Google Forms y después sacar la información. Vieron que el Google Forms les permite pasar la información a Excel después, que eso yo les expliqué cómo se hace. Entonces ahí tienen para que carguen los datos la persona o ustedes y después se pasa la base de datos a un Excel, ¿sí? Entonces tranquilamente tienen ahí las dos cosas, ¿sí? Bueno, la idea es esa, que ustedes piensen, que conozcan primero qué es el documento y después que piensen. Y se me ocurrió, cuando finalicemos todo eso, hacer una carpeta entre todos, compartir entre todos y subir ahí todos esos formatos que ustedes inventaron. Entonces, el día de mañana ustedes tienen esa carpeta y la pueden usar, ¿sí? Si alguien diseña un formato que está muy bueno de checklist, bueno, ya saben que cuentan con ese formato y lo pueden aplicar el día de mañana para otra cosa. Entonces, Profe, perdón. Yo todo te lo voy a poner en escrito porque ya me perdí. Por supuesto, sí. No, por supuesto. Pero más o menos les estoy anticipando lo que vamos a hacer como para que ustedes sepan más o menos cómo va a ser la cosa y, bueno, vayan organizando sobre todo el tema grupos, si alguien está sin grupo, la modalidad de grupo va a ser la misma. Ahora, hay alguien que tiene alguna dificultad, que quiere hacerlo individual, que, bueno, me hablan, me explican y, bueno, vemos la manera, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso sería la idea, ¿sí? Podemos usar estos minutitos que nos quedan, les explico rápidamente un pedacito nada más que me faltaba de la clase pasada, que nos quedamos sin tiempo. Y les pido, por favor, todos vean el video del Google Forms. No es nada, es un ratito. Y les puedo asegurar que les va a servir un montón en cuanto a herramienta digital, ¿sí? Bueno, comparto pantalla. ¿Alguien quedó sin decirme que estaba presente? Yo lo fui anotando a medida que iban entrando, pero por las dudas les aviso. Bien, tenemos acá. Acá. ¿Se ve ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, yo les había explicado en la clase pasada este tipo digamos, de texto, que sería, no tipo de texto, no, perdón, estoy en otra clase. Les expliqué las técnicas de investigación, esta técnica de recolección de datos, que era la entrevista y la encuesta, y vimos algunas diferencias. Sobre todo esto de que hablábamos que la entrevista era más de tipo cualitativa, que buscaba tomar datos cualitativos, y la encuesta buscaba más tomar datos cuantitativos, ¿sí? Bien, habíamos visto algunas características con respecto a la entrevista, ¿sí? Habíamos hablado de 3 tipos de cómo se clasifican en estructurada, semiestructurada y no estructurada, donde la estructurada era bien rígida, digamos, eran preguntas, una guía de preguntas a seguir y no me podía salir de ese formato. La no estructurada no era ningún tipo de guía ni de pregunta, pero sí un tema implícito. Y la semiestructurada era la mezcla entre las dos, ¿sí? Bueno, y habíamos llegado, creo, habíamos visto esto de los pasos para realizar la entrevista, ¿o no llegamos? Creo que no llegamos, profesor. Sí, creo que no. Bien, bueno, habíamos visto también esto de que por ahí tiene a favor la entrevista y que tenía en contra, ¿sí? Eso creo que sí habíamos llegado. Bien, entonces, pasos para realizar una entrevista. Acá lo que teníamos que tener en cuenta es que en realidad la entrevista tiene como 3 partes, ¿sí? En el comienzo de la entrevista nosotros nos vamos a presentar, vamos a buscar entablar esa confianza, ¿sí? Para que la persona que realmente está entrevistándose me cuente las cosas y como que confíe en mí. Eso va a mejorar muchísimo los resultados que yo obtenga, ¿sí? Bien, el desarrollo, donde yo hacía las preguntas, donde iba haciendo una a una las preguntas,
tratando, digamos, de utilizar mucho la escucha activa, de tratar de que la persona se sienta, digamos, escuchada, no emitir juicios de valor. Habíamos dicho que era importante porque si la persona me está contando algo y yo le hago una cara o algo, una expresión que la persona se siente incómoda, no me va a querer contar más, ¿sí? Bien. Bueno, habíamos visto que los pasos para realizar la entrevista, bueno, primero va a ser definir qué problema o con qué fin yo voy a hacer esta entrevista, qué busco, qué datos estoy buscando recabar, identificar a la población, a quiénes voy a entrevistar, construir mis preguntas, ¿sí? O sea, organizar y armar mi entrevista. Después voy a obtener los datos, la voy a hacer en la entrevista, voy a obtener los datos, voy a procesar, analizar e interpretar esos datos y finalmente llegamos a una conclusión o informe final donde yo contabilizo, digamos, los datos o los analizo y llego a un informe final o una conclusión, ¿sí? Bien. Habíamos hablado, no sé si llegamos, pero bueno, el tema de las encuestas, habíamos dicho que las encuestas, a diferencia, acuérdense, la entrevista es quali y la encuesta es cuantitativa. Entonces, a partir de las encuestas habíamos dicho que podían tener preguntas cerradas o abiertas. La pregunta cerrada es cuando yo le doy a la persona la alternativa de respuesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿te gusta el color blanco o negro? No tenés otra, o sea, elegí o blanco o negro, ¿sí? Esto a la hora de tabular la información es como mucho más rápido y más fácil, ¿sí? Hola Sofía, ahí te agrego. Hola, profe, ¿cómo le va? Recién termino de rendir. Y no hay problema, ya me estuvieron avisando los chicos que había chicos rindiendo, así que no hay drama. Bueno, gracias. No, de nada. Entonces, a la hora de nosotros tomar datos cuantitativos, esto de la pregunta cerrada es lo más fácil a la hora de tabular, ¿sí? Yo cuento, ¿sí? Cuántos sí, cuántos no, listo, se terminó el problema, ¿está? Y en cuanto a las preguntas abiertas, también puede haber en una encuesta preguntas abiertas, me van a brindar capaz mayor información. Puedo poder decir, por ejemplo, qué ventajas encuentras en el uso del correo electrónico, ¿sí? Yo puedo ahí abrir un poquito más a la posible respuesta, pero después a la hora de cerrarla o codificarla no va a ser tan fácil, ¿sí? Ahí yo voy a tener que buscar otras formas de tabular esos datos porque ya lo cuantitativo no lo voy a poder hacer tanto, ¿sí? Bien. Bueno, después con respecto a qué posibilidades y limitaciones tenía la encuesta de la entrevista, si yo la comparo con la entrevista, posibilidad me permite ampliar muchísimo la cantidad de personas que van a ser encuestadas, ¿sí? Por ejemplo, yo en una entrevista no puedo hacerla más de a 2 personas, como mucho, ¿sí? Lo ideal es una sola, pero puedo hacerlo como hasta 2 al mismo tiempo. En cambio, piensen en una encuesta, yo hago un Google Forms, comparto el enlace, no sé, por un lugar así muy masivo y de repente puedo llegar a, no sé, a miles, millones de personas en el mismo momento, de manera automática, ¿sí? Bien, entonces, abarco un gran número de personas. Cuando yo la realizo, puede que la encuesta pueda ser anónima, ¿sí? En la entrevista no puede ser anónima porque la estoy viendo a la persona, tengo que sí o sí estar ahí en contacto con la persona, pero la encuesta yo la puedo hacer anónima. Y bueno, y ahí quizá puedo obtener respuestas más verídicas todavía que en una entrevista donde a lo mejor la persona no se anime a dar el 100% de su respuesta, ¿sí? O puede pasar lo contrario, puede pasar que la encuesta de repente sea anónima y la persona que responde no responda con ¿cómo se dice? Que se lo tome, digamos, no de manera muy formal y muy veraz, sino que conteste cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso también puede pasar, ahí tenemos como lo bueno y lo malo. Y me permite efectuar, esto es lo que más destacamos de la encuesta, es que permite efectuar estudios comparativos con mayor facilidad, era lo que les decía acá. Puedo contabilizar y cuantificar mucho más fácil que en una entrevista. Bien, en la encuesta, lo malo que tengo, lo negativo, es que yo no puedo ver el contexto real de la persona por qué está respondiendo eso, ¿sí? Capaz que en una entrevista, si yo le hago una pregunta a alguien, en una entrevista puedo ver un poquito más allá, porque yo le puedo preguntar de repente, bueno, pero ¿con quién vivís? ¿O qué experiencia tuviste? O salirme un poco del formato y seguir preguntando
para tomar como el contexto general del porqué de su respuesta, ¿sí? En cambio yo en el otro no puedo hacer eso. Voy a tener el sí o el no de la persona y no voy a poder indagar más allá de eso, ¿sí? Bien, y bueno, si no utilizamos bien la herramienta de encuesta, por decirles, si ustedes hacen un Google Forms y no lo hacen adecuadamente, puede que tengan problemas, ¿sí? Acá lo importante, como yo les decía, así como en la entrevista, lo importante es la capacidad que tiene, digamos, el entrevistador de hacer las preguntas, de ganarse la confianza del entrevistado. Acá en la encuesta lo más importante es la herramienta. ¿Cómo hicieron ustedes esa herramienta de encuesta? ¿Sí? Por decirles, ¿cómo hicieron ustedes ese documento de Google Forms? Si ese documento tiene errores, lo más posible es que les brinde después los resultados no sean 100% reales o tengan errores, ¿sí? Entonces, una de las formas que tenemos en la encuesta para que esto no pase es tildar que solamente reciba una respuesta por persona. Eso va a hacer, digamos, que no se preste la confusión y que de repente tenga 30 encuestas contestadas y yo se lo hice a 10 personas nomás. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué recomendaciones les puedo dar yo con respecto a las encuestas? ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque lo van a necesitar para el trabajo práctico que tienen que hacer el domingo y para el portafolio digital que les hablé, ¿sí? Que también van a tener que hacer ahí un Google Forms relacionado a esto. Bueno, escuchen. Recomendaciones para formular las preguntas. Primero, hay que diseñar preguntas claras, comprensibles y coherentes. La pregunta que esté escrita ahí no se puede prestar a la confusión, ¿sí? Yo no me puedo quedar pensando, ¿me habrá querido preguntar esto? Y por eso respondo esto. No, tiene que ser súper claro lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Porque si se presta a la confusión, me va a largar errores, posibles errores. Evitar preguntas que induzcan la respuesta en el caso que fuera una pregunta abierta, porque en caso de la cerrada sí la voy a inducir, pero tratar, digamos, de que no sea una persuasión la pregunta, ¿sí? Que yo incite a la persona a contestar algo, ¿sí? Las preguntas deben guardar relación directa con el problema de investigación, siempre, chicos. Ustedes siempre tienen que tener en claro ¿para qué están haciendo esa encuesta? O sea, ¿para qué están buscando esa información? ¿Sí? ¿Qué es lo que están queriendo investigar? Y en base a eso, formulen la pregunta. No hagan una pregunta que no tenga relación o que medianamente se relaciona, pero no tanto. O sea, la pregunta sí o sí ustedes, si las hacen, tienen que saber por qué le hicieron. ¿Qué buscaban con esa información? Porque después de esa pregunta me arroja un resultado y yo a lo mejor no sé qué hago con ese resultado, ¿sí? Por ejemplo, ¿para qué le voy a preguntar el dónde vive la persona si yo no necesito ese dato? ¿Sí? Si no lo necesito, ya está, no lo busco, no lo pido. Las preguntas deben estar formuladas, ya termino. Las preguntas deben estar formuladas de modo tal que no incomoden al encuestado. Es conveniente utilizar un léxico habitual o terminología teniendo en cuenta el grupo de personas a la que va dirigida. Eso sí es re importante. Si yo estoy haciendo una encuesta dirigida a los médicos, a los instrumentadores quirúrgicos y a los enfermeros, voy a aplicar un lenguaje coherente para ese grupo de personas, ¿sí? En cambio, si se lo hago a los adolescentes, voy a tratar también de que ese lenguaje, esa comunicación que yo utilice, me puedan entender y decodificar bien, ¿sí? Bien, las preguntas deben ser inequívocas, no se pueden prestar a la confusión, ¿sí? Y deben ser susceptibles a una sola interpretación. Y por último, las preguntas no deben representar un problema para el encuestado, deben ser susceptibles de ser respondidas fácilmente, ¿sí? No le compliquen la vida a la persona con cómo está formulada la pregunta. La pregunta tiene que ser como súper clara para que la persona me responda súper claro, ¿sí? Si yo hago una pregunta muy rebuscada, la respuesta va a ser muy rebuscada, ¿sí? Bueno, chicos. Profe. Sí. ¿Cómo dijo que no deben presentar un problema? ¿Por qué? Porque si yo hago preguntas muy rebuscadas, ¿sí? Que la persona cuando la lee no me la entiende, no la puede codificar, me va a responder mal, o me va a responder, no me va a responder, o me va a responder cualquier cosa, o me va a responder lo que pudo llegar a entender, ¿sí? Entonces, para que eso no pase, no tiene que representar un problema para el encuestado, a eso me refiero, ¿sí?
¿Se entiende? Profe, disculpe, antes de que abandone la clase, ¿no podemos quedar un ratito con mi grupo para hablar con usted? ¿Sí? Sí, ningún Gracias. problema. Bueno, chicos, ese era el pedacito que me faltaba de darles. Ya con esto ya estaría dado entonces encuesta y entrevista. Les pido, porfa, de nuevo les repito que vean ese video tutorial de Google Forms de cómo se hace. Es muy cortito, les va a hacer falta. Y bueno, nada más, ya nos vemos la clase que viene para seguir con esto de la unidad 4, ¿sí? Bueno, Bueno, chicos, profe. me quedo con el grupo que Bueno, quería- profe. y- Chao, Buen gracias. fin de- Adiós. profe, gracias. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.